Entre 2007 y 2009, Cleveland fue el territorio de una bestia salvaje que encontraba placer en estrangular a sus víctimas para luego resguardar sus cadáveres en los confines de su hogar. En un periodo de poco más de 2 años, 11 mujeres fueron secuestradas, violadas y estranguladas por uno de los asesinos seriales más sanguinarios en la historia reciente de Estados Unidos. Su nombre era Anthony Sowell, un criminal con un prontuario tan extenso como repugnante. Por más increíble que parezca, el sufrimiento de esas mujeres quedó sepultado en el olvido, y hoy en día poco se recuerda de ellas y de las torturas indescriptibles que tuvieron que soportar. After maybe a total of 2 or 3 days, if I had to guess, because it seemed like eternity, his words to me was, say your prayers, I'm gonna feed you, then I'm gonna kill you. Acabas de escuchar el testimonio de una de las mujeres que fueron atacadas por Anthony Sowell, también conocido como el infame estrangulador de Cleveland. Para conocer en detalle esta historia de terror, es necesario viajar al pasado, varios años antes de que Sowell se ganara ese brutal apodo. Anthony nació el 19 de agosto de 1959 en Ohio y fue criado al este de Cleveland, siendo uno de los 7 hijos nacidos de su madre soltera, Claudia Garrison. Ya como un joven adulto, a la edad de 19 años, Sowell ingresó en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos el 24 de enero de 1978. Durante 7 años de carrera militar, el cabo recibió una medalla de buena conducta, una cinta de despliegue de servicio marítimo, un certificado de reconocimiento, un mástil meritorio y 2 cartas de agradecimiento. Sin embargo, una vez fuera de la vida castrense, la mente del futuro asesino dio un vuelco. Ya no tenía un sistema rígido para contener la furia que le carcomía y ahora debía buscar nuevas formas para canalizarla. En 1989, Anthony Sowell conoció a Melvette Sockwell, una mujer embarazada de 3 meses que vagaba por las calles en búsqueda de droga. Luego de conversar y de ganarse su confianza, la invitó a pasar un rato en su casa. Ante la amabilidad del hombre, ella aceptó y caminó junto a él hasta la vivienda. Sin embargo, con solo ingresar al lugar, un instinto premonitorio le indicó que debía salir de ahí cuanto antes, pero ya era demasiado tarde. Sowell le ató las manos y los pies con una corbata y la amordazó con un cinturón. Así comenzaron varios días de constantes golpizas y violaciones, que en muchas ocasiones dejaron inconsciente a la víctima por el grado de brutalidad. I didn't panic. I thank God I didn't. I started calling on the blood of Jesus. Blood of Jesus, 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 blood of Jesus. And he went to sleep. That's the only thing God put that man to sleep. Other than that, Melvette no recuerda exactamente cuántas jornadas permaneció prisionera, pero sí que en muchas ocasiones fue amenazada de muerte con un cuchillo que Sowell colocaba junto a su garganta. Luego de interminables golpizas y ultrajes, cuando el agresor cayó dormido, la mujer aprovechó la ocasión para lanzarse por una ventana y huir. La policía acudió al lugar de los hechos y detuvieron a Sowell casi de inmediato. Fue acusado de secuestro, abuso y violación. Eventualmente se declaró culpable y como resultado estuvo 15 años en prisión, es decir, hasta 2005, cuando volvió a las calles. Este periodo en la vida del asesino es nebuloso. Se mudó a una casa ubicada en el 12205 de Avenida Imperial, la cual de a poco se fue pareciendo a un basurero pútrido, con las paredes mal pintadas y un constante olor putrefacto que emanaba desde adentro.
A los pocos años de su regreso a Cleveland, se empezaron a registrar una serie de misteriosas desapariciones de mujeres, por lo general, chicas adictas a la droga que vivían en las calles. En junio de 2008 fue la última vez que Tishana Colbert fue vista con vida. En ese momento, la mujer de 30 años acababa de mudarse a un departamento con la intención de reconstruir su vida, luego de una larga temporada relacionada a las drogas. Desgraciadamente, cruzó caminos con la maldad más pura. En agosto del mismo año, se reportó como desaparecida a LeShanda Long, una joven de solo 25 años con un historial de complicaciones con los narcóticos. El destino de esta última fue increíblemente grotesco. Después de golpearla y ultrajarla, Anthony Sowell le cortó la cabeza y la colocó en un balde rojo que guardó durante meses, hasta que la carne se pudrió por completo. Luego removió el tejido putrefacto y preservó el cráneo en el sótano, sin taparlo con objetos ni ocultándolo de la vista. Un recuerdo morboso de su crimen. Escuchemos las palabras de Melvin Smith, uno de los agentes involucrados en el caso. What was his pattern? How did he kill? What we determined was that he would start out having oral sex with them, and then he would have vaginal sex with them after that, and then he would sodomize them after that. That was his MO. During that is when the ligature would come out. He would strangle And them. he would strangle them at the same time. That's when his deviant nature became extreme. Esa brutalidad no iba a mantenerse oculta por demasiado tiempo. Los malos olores continuaron en la Avenida Imperial. Los vecinos se quejaron de una horrible peste que dominaba la cuadra. En el verano de 2008, inspectores de salubridad acudieron al lugar para revisar si no había ninguna pérdida en el sistema de cañerías. Durante su trabajo, sospecharon que el olor provenía de un almacén atendido por un viejo árabe, al que acusaron de vender alimentos en mal estado. Como la peste continuó, el equipo de salubridad regresó a la Avenida Imperial. Pero en esa ocasión culparon a una carnicería que producía salchichas caseras. Obligaron al dueño del local a invertir $200,000 en un nuevo sistema de ventilación. Mientras tanto, el asesino más sádico y enfermizo del país dormía junto a los cadáveres putrefactos de las mujeres a las cuales les había arrebatado la vida. Una noche en septiembre de 2008, Anthony Sowell salió a la calle con ganas de cazar. Llevó consigo su mejor arma, la promesa de una dosis de crack gratuita. El criminal se enfocaba en las mujeres marginalizadas, aquellas que habían caído en el agujero negro de la drogadicción. Fue de esa manera que cruzó caminos con Vanessa Gay en una sucia esquina de Cleveland. Utilizando las mismas palabras que había usado una docena de veces, el asesino serial la invitó a consumir estupefacientes en su hogar. Escuchemos el tétrico relato de Vanessa, una de las pocas sobrevivientes a los ataques de esta bestia. Just like dark and gloomy. After he took that hit, he turned around and punched me in my face and told me to take my clothes off. He said, "Bitch, take your clothes off." And he proceeded to rape me over and over and over again. Todas las víctimas de Sowell sufrieron el mismo destino. En las calles, él se mostraba amable y ofrecía comida, bebida o drogas. Una vez que ingresaban a su hogar, eran recibidas por una peste mortal y una suciedad que parecía propia de un lugar abandonado. En ese momento ya era muy tarde. Sowell cerraba la puerta y se transformaba en un animal salvaje que las golpeaba y abusaba de ellas hasta el final en que sus impulsos lo llevaban a estrangular. Afortunadamente para Vanessa, el asesino no llegó a matarla y se quedó dormido luego de los primeros abusos. En ese momento, contando solo con la mitad de la ropa y con el rostro completamente golpeado, huyó atravesando una de las ventanas. Se lastimó en la caída, pero la adrenalina le permitió seguir escapando.
Desgraciadamente, su pedido de ayuda llegó a oídos sordos que ignoraron su predicamento, debido a que la veían como una drogadicta callejera en búsqueda de problemas. I made it to cancer and nobody helped me. Nobody helped me. Nobody helped me. Después de escapar, Vanessa llamó a la policía de inmediato. En esa época no había un procedimiento estandarizado a la hora de tomar denuncias de violación. No existían preguntas preestablecidas ni personal preparado para ese tipo de crímenes violentos. Un oficial le dijo a Vanessa que para poder hacer ese tipo de acusación tenía que presentarse en persona y hablar frente a los uniformados. Aún adolorida y en estado de shock, la mujer se rehusó. Aquella fue otra instancia más en la que las autoridades podrían haber detenido a Sowell si hubieran estado a la altura, tomando las denuncias de forma correspondiente o brindando apoyo emocional a una persona que acababa de experimentar un encuentro cercano con la muerte. Las falencias institucionales y las respuestas insatisfactorias de parte de los agentes fueron un lugar común a lo largo del caso. Vanessa no solo logró escapar del cautiverio de la bestia, sino que pudo recomponer su vida y salir de la calle. Años después del incidente, fue entrevistada y recordó la experiencia. No solo del ataque, sino del completo abandono por parte de la policía al momento de realizar la denuncia. That was probably one of the most hurting things, because if a person does something wrong to you, you're supposed to call the police. Now, if on the other end of that phone, you feel more betrayed by those people than the person that hurt you, what do you do? You know, it was just a feeling of hopelessness then. Desgraciadamente, el pedido de ayuda de Vanessa continuó desatendido por mucho tiempo. Para la comunidad, ella era solo una adicta que se había metido en problemas. Sin embargo, las mujeres continuaban desapareciendo en Cleveland. Los reportes de muchachas que no volvían a sus casas ya comenzaba a alarmar incluso a los oficiales más desatentos, pero aún faltaba tiempo para que ello se tradujera en acciones concretas por parte de la ley. Si bien la gran mayoría eran chicas que frecuentaban lugares peligrosos y consumían drogas duras, lo cierto es que el volumen de denuncias nunca había sido tan alto. Era una verdadera epidemia. En octubre de 2008 fue reportada como desaparecida Michelle Mason, una madre soltera de 46 años que hacía tiempo había dejado sus adicciones para reconectarse con su hijo. Luego, en noviembre del mismo año, ocurrió lo mismo con Tonya Carmichael, de 53 años, quien solía recorrer las calles de Cleveland cuando estaba deprimida. Ambas eran vulnerables a la amabilidad y las promesas de diversión que ofrecía el depredador. Sowell estaba cada vez más seguro de sus métodos sanguinarios. Esperaba con ansias las noches solitarias, que se presentaban como un contexto ideal para buscar mujeres. De esa manera, durante los siguientes meses, violó, estranguló y asesinó a Kim Smith, Nancy Cobbs, Imelda Hunter, Janice Webb, Telacia Forston y Diane Turner, todas de entre 30 y 48 años, y con un largo historial de lucha contra las adicciones. Su último ataque ocurrió el 22 de septiembre de 2009, cuando conoció a una muchacha llamada LaTondra Billups, a quien invitó a beber algo y consumir drogas. Tal como hizo con sus víctimas anteriores, la golpeó y la obligó a desnudarse bajo amenaza de muerte. Can you imagine that you are being invited somewhere to a person that's friendly and being friendly to you, and you get inside and they close the door and all of a sudden they become something that you've never experienced and been exposed to? I mean, the complete terror of it, and you have nowhere to go. You're stuck. You're under his will. He does whatever he wants. Ese poder sobre sus víctimas era lo que más disfrutaba Sowell. La capacidad de provocar dolor a voluntad. Durante la violación, Anthony tomó un cable y comenzó a estrangular a LaTondra Billups.
pero no llegó hasta el punto de arrebatarle la vida. Luego del ultraje, el asesino se retiró de la habitación y en ese momento LaTundra aprovechó para escapar. De inmediato realizó la denuncia, afirmando que en esa casa ubicada en la Avenida Imperial 12205, un hombre la violó y trató de estrangularla. El caso fue transferido a agresiones sexuales, un departamento extremadamente lento que se tomó mucho tiempo en procesar el testimonio de Billups. Lo increíble es que ella afirmaba haber dejado su ropa interior en la habitación del agresor, por lo que las oficiales no tuvieron más remedio que gestionar una orden para ingresar a la casa del horror. There was a rape victim who filed a formal complaint against Anthony Sowell that she had left a pair of panties in one of the bedrooms on the second floor. So they were able to obtain a search warrant on his property. They went into the house, but once they observed the bodies in this room, then they had to stop. That was the end of anything else they could do. So they backed out of that room, backed out of the house, secured the house, contacted us, and then we responded. Como bien relata el agente ya retirado, la situación inicialmente fue asignada al Departamento de Crímenes Sexuales. El 29 de octubre de 2009, personal de esa unidad fue hasta la casa de Sowell para hacer una requisa en búsqueda de la ropa interior de la denunciante. Pero el dueño de la vivienda no se encontraba en el lugar. Aún así entraron, y una vez que lo hicieron descubrieron un museo de cuerpos desmembrados, en pleno estado de descomposición. La peste que emergía desde el sótano transformaba el aire en un lodo putrefacto imposible de respirar. De inmediato, traspasaron el caso al Departamento de Homicidios, el cual tuvo la desagradable tarea de buscar en esa casa ruinosa. Lo que encontraron les congeló la sangre. You found the other body in the bag, 2 or 3 feet away from another body, and then to find an additional body in the crawl space with the same type of dirt that was in the basement. So now you have 1, 2, 3, 4 bodies upstairs, 1 and a skull in the basement. Now you can imagine what your mind is thinking. Right. So where else? Yeah. And that's what prompted us to look throughout the house. En total, sumando los restos que se encontraban en el patio trasero, el sótano y el entrepiso, así como el cráneo que resguardaba en un balde, las autoridades lograron identificar a 11 víctimas, casi todas asesinadas mediante estrangulación manual. Otras fueron amordazadas o tenían ligaduras en sus cuerpos cuando las descubrieron. De acuerdo con los reportes, partes enteras de la casa eran intransitables debido no solo al olor nauseabundo, sino a las moscas y ratas que se alimentaban de la carne en descomposición. El balde en el que hallaron el cráneo de LeShanda Long estaba completamente masticado por roedores. En ese ambiente vivió sus días Sowell, respirando el aire tóxico, tal vez recordando lo que hizo a cada una de esas pobres mujeres en cada inhalación. El prontuario del estrangulador de Cleveland también contaba con por lo menos otras 5 víctimas de violación que pudieron escapar con vida. Algunas de ellas nunca reportaron los ataques debido a su historial de drogas u otras razones personales. Otras, en cambio, sí trataron de denunciar, pero fueron completamente ignoradas por la policía y la comunidad. El 31 de octubre de 2009, justo a tiempo para Halloween, Sowell fue arrestado por la policía mientras caminaba por las calles de su barrio. En ese momento tenía 50 años y se le fijó una fianza de $5 millones. Su juicio originalmente se suponía que comenzaría el 2 de junio de 2010, pero se demoró repetidamente. Primero hasta el 7 de septiembre, para permitir a los abogados de Sowell más tiempo para prepararse. Luego hasta el 2 de mayo de 2011 a petición de los abogados defensores, quienes necesitaban más tiempo para revisar miles de registros y horas de filmación de video de vigilancia de la propiedad del homicida. El juicio finalmente comenzó el 6 de junio de 2011 y contó con el testimonio de decenas de mujeres que fueron atacadas. Lo más tétrico es que al ser consultado por sus sentimientos al respecto de lo que había hecho, Sowell respondió lo siguiente. Is there anything you want to say to families of victims?
Well, the only thing I want to say is that I'm sorry. I know that might not sound like much, but I truly am sorry from the bottom of my heart. This is not typical of me. I don't know what happened. I can't explain it. Sowell fue acusado de 11 cargos de asesinato agravado y más de 70 por violación, secuestro, manipulación de pruebas y abuso de un cadáver. Se declaró inocente por demencia, pero más tarde cambió su postura oficial a inocente. El 22 de julio de 2011, salvo por 2 cargos, fue condenado por todos sus crímenes, incluyendo los asesinatos de las 11 mujeres cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa en 2009. El 10 de agosto, los miembros del jurado recomendaron la pena de muerte para el estrangulador de Cleveland, y el juez Dick Ambrose confirmó esa petición. Desde el 14 de septiembre de 2011, Sowell permaneció en el corredor de la muerte en la institución correccional Chillicothe, aguardando su turno para ser ejecutado. Los abogados defensores y el propio homicida trataron de apelar aduciendo que el proceso investigativo había sido desprolijo, pero esos reclamos fueron totalmente descartados. Aún así, el destino tenía otros planes para el criminal. Sowell contrajo una enfermedad no especificada el 21 de enero de 2021. Fue trasladado a un centro de cuidados terminales en Columbus y permaneció allí durante 16 días. A las 3:27 p.m. del 8 de febrero, el estrangulador murió. En cuanto a esa casa de los horrores donde tantas personas conocieron su trágico destino final, fue demolida en 2011 frente a un grupo de vecinos que vitoreaban la destrucción de esa vivienda. Con la casa demolida y el asesino muerto, aún hay muchas preguntas pendientes. La policía también ha reabierto varios casos sin resolver desde finales de la década de 1980. Se trata de asesinatos por estrangulación que tuvieron un modus operandi similar y que se detuvieron alrededor de 1989, cuando Sowell fue arrestado por primera vez. El FBI está recolectando información para ver si el criminal pudo estar relacionado con esos casos no resueltos en las ciudades donde vivió, pero todavía no hay certezas al respecto. Lo único seguro es que el halo de maldad de este hombre ha dejado una marca imborrable en Cleveland.